19S. Libro. Cuento número 2. El presente. Capítulo 2. 19S. Encendí la motocicleta, coloqué el casco sobre mi cabeza y comencé a deambular por las calles. No tardé mucho en encontrar el primer edificio. Cerca de la avenida Tlalpan, vi el reloj. Eran más de las 12 de la noche. Tenían todo bajo control en ese sitio. Suficiente gente ayudaba ya rescatando a las personas afectadas y atrapadas en los escombros de los edificios. Continué avanzando en la motocicleta. Aunque no quería pensar en la situación de mi padre, mi mente me llevaba ahí en cada ocasión que podía. ¿Tenía que seguir yo sus pasos? ¿Mi deber era ser diferente a él? En cualquiera de los dos casos, sabía que sería yo quien debería decidir. Comenzó a sonar en mis audífonos una canción que me transportó a tan solo un par de días antes. Hoy mi deber era, de Silvio Rodríguez Domínguez. Yo la escuchaba como siempre en los audífonos mientras cocinaba los alimentos de la dieta verde de mi padre. Pretendía cantar a todo pulmón. Pero de mis labios no se escuchaba ningún sonido, ninguna palabra. Mis labios se movían y las expresiones de mi rostro eran claras. Pero cuando mi hermano entró a la cocina, solo me observó, moviendo la boca y las manos sin expresar sonido alguno. Continué avanzando entre las calles vacías hasta que se comenzaba a iluminar un segmento de la calle. Me acercaba cautelosamente. Los brigadistas de rescate habían colocado señales como lámparas para iluminar la zona del edificio derrumbado. Pero no había nadie ahí, tan solo algunas personas esperando a que la ayuda llegara. ¿Alguna ambulancia o el ejército? Pero nadie acudía. Eran casi las 2 de la mañana y me estacioné cerca en un lugar visible. Pensé que quizás podría comenzar a ayudar ahí. Primero, analicé la situación. Se trataba de un edificio de no más de 4 pisos de altura. Su estructura colapsó. Y la mayor parte de los pisos 3 y 4 cayeron sin que los pisos 1 y 2 sucumbieran ante el peso total del condominio. El resto de la información la obtuve de los vecinos que esperaban por ayuda. Una persona se encontraba dentro del concreto del piso 2. No se podía ingresar por ningún sitio. Este era el primer reto. ¿Cómo haría para sacar a esa persona sin hacer que se derrumbara el resto del edificio en el intento? Lo primero y más lógico era observar a detalle todos los escombros y saber qué piedra causaría más daño si era retirada o qué tubo de gas no debía ser movido. Comencé ubicando con exactitud en dónde se encontraba la persona atrapada. Se trataba de un hombre. Retirando las piedras pequeñas que estaba seguro no causarían un derrumbe mayor. Las primeras fueron las de menor tamaño. Sujetaba una o 2 piedras de tamaño considerable y las ponía lejos, a una distancia lo suficientemente lejana. Después de más de 10 viajes, la voz de la persona atrapada comenzó a escucharse con mayor entusiasmo. Empezaba a ver la luz de los faros de la calle. Fue entonces que una de las pocas personas que se encontraban vigilando comenzó una cadena. Levantaba una piedra y me la pasaba a mí. Yo la dejaba en el montón de piedras
que había comenzado poco antes. Alguien más se nos unió, y sin darme cuenta, la cadena de personas era de al menos 5 o 6 mujeres y hombres, que trasladaban las piedras que les pasábamos. Sin darme cuenta, la cadena de personas era de al menos 5 o 6 mujeres y hombres que trasladaban las piedras que les pasábamos. Hasta que lo vimos. La persona atrapada en los escombros. La mayor parte de su pecho y cara se veía blanquecina entre las piedras. No podía casi hablar. El impacto de las horas transcurridas ahí, encerrado, había cobrado su factura. Lo sacamos por completo y trasladamos hasta la banqueta más cercana. Era un policía, en su día de descanso. No pudo salir del edificio a tiempo y quedó atrapado en la escalera cuando el edificio colapsó. Al terminar de escuchar su historia, entre algunos balbuceos y llanto, un flash iluminó toda la escena. Alguno de los vecinos nos tomaba fotografías con su teléfono celular. Por inercia, yo cubrí mi rostro con la palma de mi mano. Por inercia, yo cubrí mi rostro con la palma de mi mano. Una vez que comprobé que el hombre se encontraba bien, subí a la motocicleta y comencé a manejar. No me detuve hasta encontrar el siguiente edificio que aún no recibía ayuda. El frío comenzaba a hacerme temblar. Abrí la mochila de seguridad número 2 de las 3 que tenía preparadas en casa. Saqué un gorro de estambre color azul, tejido a mano, por la madre de uno de mis mejores amigos. La máscara cubría toda mi cara y también mi cabeza, dejando libres y visibles mis ojos y una decena de mechas tejidas en forma de barba color azul, que eran parte de la máscara y cubrían por completo mi rostro. Había llegado a la colonia Roma, en donde se encontraban ya más de un derrumbe. Muchas personas se encontraban ya organizadas y ayudando a los afectados. Incluso una reportera conocida de un programa matutino de televisión. Al vivir cerca, habían salido a las calles a ayudar y a registrar los sucesos con su celular. Me uní a las acciones de los que ya ayudaban. No me retiré el gorro azul. Mientras continuaba ayudando, alcancé a notar claramente que la reportera abordaba a algunos de los vecinos y gente que ahí se encontraban, entrevistándolos. En un primer momento me incomodó su poco tacto ante la situación, pero pronto comprendí que ella también solamente hacía su trabajo. Comenzaba a acercarse y yo no quería que me notara, aunque la máscara llamó su atención. Al terminar sus preguntas, a la vecina en turno se acercó a mí, como si su radar le indicara que encontraría una historia, y así fue. Hola, ¿me regalas unos minutos? ¿Acaso tengo otra opción? Su expresión cambió de una sonrisa a un ligero ceño fruncido. No se rindió. Continuó grabando con su celular y con la cámara de su casco. Tal vez el destino te está llamando. El destino me está llamando. Sí, claro. El destino quiere que vea morir a mi padre sin que yo pueda hacer nada. Sí, eso es. ¿Por qué la máscara? Preguntó. ¿Te gustan los cómics? Noté el desinterés en sus preguntas. Le respondí de la misma forma.
Ya lo dijo alguien mejor que yo. Es para proteger a las personas que te importan. No dijo nada. Me observó con asombro, así que decidí cuestionarle. ¿Por qué haces esto? ¿Te importan estas personas? Por segunda ocasión se quedó sin palabras. En ese instante, un hombre llegó gritando a uno de los edificios cercanos a nosotros. Claramente se notaba que apenas llegaba sin saber nada de su familia. Continuaba gritando desesperadamente mientras intentaba ingresar al edificio en que había vivido hasta ese día. Varias personas le interceptaron el paso, sin que pudieran hacer que dejara de gritar. Los dos comenzamos a caminar al mismo tiempo, en dirección de aquel hombre y la entrada del edificio que se veía en peligro de derrumbe. Parecía abandonado, mas no lo estaba. Una voz proveniente del interior del edificio resonó en la madrugada. Un niño respondía a gritos los llamados de su padre. ¡Agustín!, gritó el señor. ¡Papá!, respondió. Mis dientes se apretaron mientras llegábamos a la entrada del edificio. Agustín era el mismo nombre de mi padre. Volví la mirada al cielo sin decir una palabra. Parecía que el movimiento y los gritos del niño eran lo suficiente para terminar de derrumbar el edificio. ¿Quieres una historia? Sigue grabando, Tabata. Sí, sé quién eres. ¿Podrías cuidar mi mochila, por favor? Caminé a toda prisa a la entrada del edificio y sin pensarlo, giré para preguntarle al recién llegado señor. ¿En qué piso vive? En el piso 6, respondió. Ingresé al edificio que amenazaba con caerse. Al llegar a la escalera para comenzar a subir al 6º piso, me di cuenta que el señor me había seguido. Burló a los vecinos que lo detenían y se escabulló para intentar salvar a su hijo antes de comenzar a subir las escaleras y seguirlo. Me aseguré de que nadie más entrara al edificio. Así fue. Nadie más se atrevió a seguirnos. Comencé a subir observando rápidamente todo el entorno, cuidando lo que pudiera ser un peligro. Sin embargo, mi recién llegado acompañante subía corriendo piso a piso, haciendo vibrar los escalones. Por un momento pareció que escuché crujir todo el edificio. ¡Hey, amigo! ¡Detente! ¿En qué piso estamos? Afortunadamente se detuvo a tiempo. Un pedazo de concreto que antes formaba parte de un escalón comenzó a caer hasta estrellarse en el suelo de la planta baja, cerca de la entrada al edificio, justo por donde ingresamos segundos antes. En el piso 4, dijo con miedo, mientras se replegaba hacia la pared y veía el foso que ahora formaba la escalera a medio caer de su edificio. Seguro que no quieres que esto te pase ni a ti ni a tu hijo. No, respondió. Entonces necesito que vayas más lento a partir de aquí, lo más lento que puedas. Cuida tus pasos, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Me llamo Jesús, dijo. Debe ser una broma, le respondí. Y continué hablando. Muy bien. Haremos todo lo posible para salvar a tu hijo y salir vivos mientras lo rescatamos, ¿de acuerdo? Te sigo.
Continuó nuestro camino. Llegamos al 6º piso. Lo siguiente que ocurrió, recuerdo que fue todo como por obra del azar. Agustín, gritó el padre al llegar a la puerta del departamento 603. ¡Papá! El niño, claramente desesperado por las horas que debió mantenerse ahí sin saber qué sucedía, lo hizo reaccionar sin pensar. Era tan solo un niño. Jesús abrió la puerta del departamento. El niño corrió a abrazar a su padre, pero todo crujió. Y un sonido de metal raspándose entre sí nos puso en alerta a todos, a los que estábamos dentro y a los que observaban afuera. La noche se congelaba un instante. Literalmente. Tabata sostenía su teléfono frente a su rostro, grabando desde fuera lo que ocurría dentro del edificio. El bajo, provocado por el aire de la madrugada, gélido, quedó grabado para la posteridad en el video que horas más tarde se subiría a YouTube. El suelo alrededor del niño Agustín comenzó a derrumbarse. El Padre Jesús corrió sin pensarlo 2 veces a abrazar a su hijo. Llegó hasta donde se encontraba él y lo envolvió en sus brazos. Yo me preparé. Si este iba a ser mi momento, mi último aliento, trataría de que fuera bajo mis términos. Volví a poner los audífonos en mis oídos. Todo el tiempo dejé correr el reproductor de música del celular. Comenzó a sonar esa canción, Ocean Ace, de esa chica que apenas vi días atrás en un video. Te quiero, hijo. Nunca pienses que algo de todo esto fue tu culpa. Y recuerda que no estás solo. Jesús tomó por los hombros a su hijo y lo arrojó en dirección de donde yo me encontraba. El niño no pudo ver lo que ocurría a sus espaldas. Yo sí. El suelo colapsó hacia el piso inferior y parecía seguir avanzando hasta llegar a la planta baja, arrastrando consigo todo a su paso. Lo último que pude ver de Jesús fue su mano desapareciendo entre el concreto que caía. Yo hacía mi parte. Salté en dirección del niño, sujetándolo por los hombros y rodeándolo con un brazo. Comenzamos a caer por el hueco creado frente a nosotros. Estiré mi brazo, que se encontraba libre, y cuando sentí algo lo más parecido a un lazo, cable o varilla, lo sujeté con tanta fuerza y sin soltarlo que, de inmediato, la palma de mi mano comenzó a arder. Sostuve una varilla doblada. Afortunadamente no fue un cable de luz. El dolor en mi mano se borró de mi mente al instante. Con el impulso generado por la caída y la desaceleración al sujetar la varilla, ésta se dobló por el peso e hizo que me estrellara contra el techo, golpeando mi costado, logrando proteger al niño. Después, golpeé el suelo, sirviendo de colchón al infante. ¿En qué piso estamos? Conseguí apenas preguntar a Agustín. El niño giró haciendo un esfuerzo, sin comprender aún del todo lo que había ocurrido. En el piso 3, respondió. Bien, bien. Hay que salir de aquí. El aire no podía entrar del todo a mis pulmones debido al golpe y a la caída. Conseguí ponerme de pie con esfuerzo.
¿Y mi papá? Me preguntó. Hay que salir. Tomé al niño de una mano y comencé a descender las escaleras que faltaban para llegar a la calle. El edificio continuaba cayéndose, piso a piso. Llegamos a la calle y los vecinos recibieron al pequeño. Él comenzaba a llorar, mientras los vecinos lo abrazaban y todos nos alejábamos del edificio. Continuaba su derrumbe, aplastando todo lo que quedaba dentro del edificio. Al parecer no dañó a nadie más. Me alejé, caminando, y continué caminando. No sé cuántos metros, pero a mí me parecieron varias calles. Traté de asegurarme de estar lo más lejos posible de todo lo que acababa de ocurrir antes de dejarme caer de rodillas al suelo y tratar de gritar sin que un solo sonido se profiriera de mi boca. Solo simulé gritar, justo como lo hice al simular cantar en la cocina de mi casa. Pareció ser un largo grito, sin hacer sonido alguno. Fueron algunos segundos. Después permanecí así, de rodillas y con los puños cerrados, hasta que sentí una mano tocando mi hombro. Vamos, debemos seguir haciendo nuestro trabajo. No había podido caminar tan lejos como creí. Solo me alejé unos cuantos metros de aquel lugar y de la multitud que se resguardaba de la caída del edificio. Tabata se encontraba a mis espaldas, tocando mi hombro y alentándome a seguir. Varias personas que ayudaron mientras entraba al edificio yacían sentadas junto a mí, impactadas por lo que sucedía. Sí, pero primero préstame un momento mi mochila, por favor. Abrí la mochila, color amarillo con negro, y algo metálico brilló con el reflejo de las lámparas. No era lo que buscaba, no en ese momento.